Vamos a empezar la clase. A ver, un momento. Vale, vamos a empezar la clase de hoy. ¿Se ve lo que estoy presentando? Vale. Bueno, lo primero, algunos me habéis comentado que no está. Me habéis preguntado en concreto la última grabación, que no la he subido porque hemos tenido un problema con la grabación y no sé qué ha pasado, que no se me ha grabado. Entonces, hoy ya la he puesto aquí a grabar, creo que no va a haber problemas. Pero bueno, como nos han cambiado el software, que ahora tenemos que utilizar otra cosa un poco diferente. Pero bueno, entonces si alguien la ha grabado por alguna circunstancia, pues como me imagino que tenéis algún tipo de Discord o alguna red de esta social, pues pasaosla entre vosotros, pues ya os digo, no sé qué pasó, que la última vez no se grabó. No es lo que es, ¿vale? Bueno, vamos, estamos en. Estamos para acá. Ahora me la metí. Pues no puedo hacer mucho, ¿eh? El único acercarme un poco más al micrófono, pero otra cosa no. A ver, y para cambiarlo, bromes, esto lo quito, pues, dando cambio. Ajá. El micrófono. Eh, pues elijo este entonces, a ver. ¿Ese? Venga. ¿Se oye ahora mejor? Vale, pues venga. Vale. Ah, vale, pues perfecto. La verdad, yo estoy grabando, ¿vale? A ver, ¿dónde me quiero yo el. Aquí, vale. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Recuerdo que estamos viendo el RA3, estuvimos viendo en días anteriores, pues, lo que eran, cómo funcionaban las instrucciones iterativas o repetitivas, que son los bucles de toda la vida, ¿vale? Vimos que había un tipo de instrucción que era el for, que nos permite especificar el número de vueltas que nosotros vamos a dar digamos, en esa estructura. Cuando yo tengo claro en una situación las vueltas que quedan, pues utilizo un for. Y luego, cuando no tengo claro las iteraciones que tengo que hacer, pues tengo dos posibilidades, el while o el do while. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el while y el do while? Que ya lo comenté, que cuando como mínimo tenga que entrar una vez, yo utilizaría un do while, mientras que cuando quepa la posibilidad de que no haya que entrar, que es lo habitual, pues entonces utilizaré un while, ¿vale? Recuerdo que tenéis también pendientes una tarea que os subí, tenéis para entregar todavía tiempo, pero bueno, recordar que los días van pasando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y tenéis hasta el día 2 de noviembre. Tenéis hasta el domingo, si hasta el domingo por la noche, ¿de acuerdo? Bueno. Tenéis también vídeos, algunos son de mi cosecha, otros son de la profesora que compartía el año pasado, y os he subido más vídeos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver hoy es lo último que nos queda del tema 3, perdón, el tema 4 que se asocia con lo de RA3, que es la organización en forma de método, que es muy importante, lo que es un ejemplo, que es el ejemplo 4.7. Vamos a ver también cómo organizar cuando nosotros creamos una aplicación, un menú primitivo, pero bueno, suficiente como para, digamos, que esté todo bien colocado. Y por último, vamos a ver también, si nos da tiempo, cómo generar números aleatorios, números al azar. Entonces, lo que vamos a empezar es con los métodos estáticos. Este los voy a poner aquí. Vale. Este PDF lo subí el otro día. Vamos a abrir aquí. No sé si le habéis hecho un vistazo. Es muy importante el contenido que vamos a ver hoy porque vais a entender cómo vamos a estructurar la información, porque hasta ahora nosotros creábamos una aplicación y cuando utilizábamos diferentes ejercicios, por así decirlo, pues lo que hacíamos era comentarlo pues, para que no se ejecutaran todos a la vez. Algunos en alguna tarea que ya me habéis entregado
ya habéis empezado a estructurarlo todo en forma de método, ¿de acuerdo? Porque tenéis conocimiento y tal, no hay ningún problema, ¿vale? Pero yo lo voy a explicar, lógicamente, desde cero, bueno, cuando abro esto. Vale. Entonces, abro esto un poquito más grande. Perspectiva. Bien, como estaba diciendo, nosotros, si os fijáis cuando veis el contenido de lo que estamos haciendo, pues tenemos muchos comentarios. ¿Por qué? Porque hacemos un código, lo probamos, comprobamos cómo funciona, lo comentamos porque vamos a meter otro código nuevo. Esa no es la manera de hacerlo. Entonces aquí en este PDF se explica, ¿dónde lo tengo? En este PDF se explica cómo podemos funcionar con métodos. Primero, ¿qué es un método? Pues un método es una forma de eh, resumir un código con un nombre, ¿vale? Es una forma de agrupar una serie de instrucciones con un nombre. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar tener que repetir siempre lo mismo, en el sentido de que cuando yo quiera utilizar un determinado código, no tengo por qué volverlo a escribir o no tengo por qué volverlo a copiar y a pegar, ¿vale? Si ya lo tengo hecho, sino que yo lo voy a tener escrito una única vez en una determinada parte de la aplicación y yo voy a llamar cuando me haga falta a ese código. Le voy a pasar una serie de parámetros para que haga una serie de operaciones y ese código lo normal es que me devuelva algún tipo de error, ¿vale? Esa es la idea. Crear una forma de estructurar la información de tal manera que se escribe una vez y se utiliza las veces que haga falta. Vale. El tema de los métodos lo estamos utilizando prácticamente desde el minuto uno. Aquí si os fijáis, esto, lo voy a pegar aquí, esto todo el mundo lo entendemos. Esto lo pongo entre los comentarios, como estaba diciendo. Vida más grande, que lo veis bien. Ahí. Vale. Esto todo el mundo lo entiende. Fijaos lo que yo hago. Declaro una variable que se llama raíz, declaro una variable que se llama valor, con el valor 25, y dejo en la variable raíz la invocación a un método que se llama sqrt de una clase que se llama math, pasándole como parámetro de entrada una variable que se llama valor. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy llamando a un código que está por ahí, no sabemos dónde, proporcionándole el valor 25 y pidiéndole que me calcule, digamos, la función matemática que se asocia con el método sqrt, que está dentro de una clase que se llama math. ¿De acuerdo? Y aquí pues podría, pues, cuadrada, cuadrada más raíz. Ahora puesto con tilde, cuidado con eso, ¿vale? Entonces, esto es el uso de un método que alguien ha creado, que forma parte de Java. Entonces, si os fijáis, yo le proporciono un valor de entrada y esto me devuelve un valor resultante, ¿de acuerdo? Ese valor resultante lo guardo en una variable y después lo imprimo. También podría hacer esto, podría colocar que el valor que me devuelve lo podría poner directamente, calcularlo e imprimirlo, ¿de acuerdo? Yo podría ejecutarlo y va a hacer lo mismo, exactamente. ¿Vale? Entonces, con esto estoy diciendo que lo que quiero decir es que el tema de los métodos lo estamos utilizando prácticamente desde el minuto uno, no es tampoco nada novedoso. Lo que pasa es que estamos utilizando métodos que ya están creados, pero lo que yo pretendo es que vosotros aprendáis a crear métodos. Entonces, primero, ¿qué es un método? Como estoy diciendo, pues es una forma de agrupar código con un nombre. ¿Cómo se crea un método y dónde se crea? Pues mirad, los métodos están dentro de las clases. Y vosotros me diréis, pero si es que no sabemos lo que es una clase, ¿vale? Es una estructura que va a contener en su interior eh, algoritmos y datos, las dos cosas. Pues bien, los métodos son los algoritmos, ¿vale? Toda clase, en principio, tiene un método que es el método main, que dijimos que era el punto de arranque inicial de la ejecución, pero puede tener más de un método. Lo que pasa es que de momento solo tenemos uno. Pues bien, ¿cómo añado yo métodos a una clase? Los tengo que colocar dentro de la clase, es decir, dentro de la llave, aquí, dentro de estas llaves, aquí dentro tiene que estar, no lo puedo escribir fuera, pero tiene que estar fuera de otro método, porque este es un método que se llama main. Yo no puedo colocar aquí un método dentro, ¿de acuerdo? Lo tengo que hacer fuera. Bien. ¿Cuál es la estructura que tiene un método? Pues si os fijáis, por comparación con el main, el método tiene una palabra que se denomina public, que quiere decir que el método es público. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo veremos más adelante, pero básicamente es que es accesible para todo el mundo. Por lo tanto, cuando yo quiero crear un método, pongo público. Después, los métodos
en principio son estáticos. No tienen por qué serlo, ya lo veremos más adelante. Pero nosotros no nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos a decir que el método es estático. De momento no lo creo. Vale. Los métodos pueden o no devolver un valor. Si os fijáis, el método main, aquí pone void delante. Void significa vacío o nulo. Entonces, eso significa que ese método no devuelve nada. Entonces, si yo quisiera crear un método que no devolviera nada, pues yo pondría void. A continuación, tenemos que colocarle el nombre que tiene el método. ¿De acuerdo? Pues bien, voy a poner que el método se va a llamar método. Y después, entre paréntesis y de manera opcional, le puedo pasar o no parámetros. ¿Vale? De momento no le voy a pasar nada. Todo método tiene que tener esta estructura. Tiene que ser público, mentira, no tiene por qué serlo, pero no lo vamos a poner. Tiene que ser estático, como tiene por qué serlo, pero lo vamos a poner. En este caso le voy a decir que no me devuelva nada y tiene que tener un nombre y no le voy a pasar ningún parámetro. Y aquí voy a escribir pues un texto. Hola, estoy en método. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo ejecute esto, esto lo pongo en lugar. ¿Qué va a ocurrir? Que dentro del main tenemos únicamente estas dos líneas, que declaramos un objeto de la clase teclado y lo creamos. Cuando yo ejecute esto, podríamos pensar, como yo tengo aquí un show que me imprime un mensaje, pues me lo va a imprimir, ¿no? Mágico. Pues no, no me va a imprimir nada. ¿Por qué no me imprime nada? Porque, un poquito más abajo, vale, que se ve. Fijaos que no me imprime nada. ¿Por qué no me lo imprime? Dijimos que el punto inicial de la ejecución es el main, está claro, ¿no? Pero yo desde el main le estoy diciendo de alguna manera que ejecute el método, en ningún sitio, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que se ejecutase ese código? Pues eso se hace llamando al método. ¿Cómo se llama el método? Hay dos maneras. La primera es poner el nombre de la clase, punto, y aquí si os fijáis se me despliega el contenido que hay dentro de esa clase. Entonces, dentro de esa clase, ¿qué tenemos? Pues tenemos el método main y el método. Y luego otras cosas que ya las veremos más adelante. ¿De acuerdo? Vale. Pues si yo quiero llamar al método, lo llamo de esta manera. Esa es la primera posibilidad. ¿Qué va a ocurrir cuando yo ejecute esto? Voy a poner aquí un mensaje. Estoy en main. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo ejecute esto, ¿qué va a pasar? Va a crear un objeto de la clase teclado, perdón, va a declarar un objeto de la clase teclado, lo va a crear, y después hay una instrucción que le dice que salte a dónde, aquí. Por lo tanto, el flujo de ejecución va a ser primera instrucción, segunda instrucción, tercera instrucción, y desde aquí va a saltar a aquí. Y va a ejecutar el código que haya aquí. Y una vez que haya terminado de ejecutar ese código, retomará, digamos, la llamada al método main y seguirá por ahí. Por lo tanto, cuando yo ejecuto esto, me va a imprimir hola, estoy en método y después estoy en main. ¿Lo veis? Hola, estoy en método y después estoy en main. ¿Se entiende lo que es un método? No porque sea mi método, ¿vale? Más o menos ok con la idea. Entonces, vamos a suponer que yo quisiera que este texto que aparece aquí no fuera fijo, sino que yo se lo proporcionase. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues muy sencillo. Yo declaro aquí un parámetro. El parámetro tiene que ser una cadena, está claro, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Pongo el tipo de dato y a continuación un nombre que yo me invento, como una variable. Entonces yo pondría aquí que en lugar de imprimirme ese texto fijo, me pusiera texto. ¿Vale? Claro, ahora veo un error aquí. ¿Por qué me da un error? Pensar un poco. Antes yo llamaba al método y no le pasaba ningún parámetro, ¿no? Y ahora, ¿qué necesito pasarle? Un parámetro. Y no se lo estoy pasando, ¿de acuerdo? Entonces le tengo que proporcionar el parámetro. Se lo puedo pasar directamente, ¿vale? O bien a través de una variable. Yo podría crearme aquí una variable, mi texto, y poner esto. Aquí, punto y coma, y aquí pongo mi texto. Entonces, cuando yo ejecute esto, ¿qué va a ocurrir? Primera instrucción, segunda instrucción, tercera instrucción, cuarta instrucción, pasándole la variable que acabo de crear, saltaría aquí y el que haría me imprimiría ese parámetro que yo le paso. Devolvería el control al main y seguiría por aquí.
¿Se entiende la idea de lo que es un método? No, no vamos a ver, esto es una variable, simplemente. Es una variable. No es que no entiendo qué es lo que me estás diciendo. Esto es una variable. Entonces yo le doy un valor y ¿qué hago? Llamo al método y me paso la variable. Por lo tanto, le estoy pasando este literal, ¿de acuerdo? Todo esto se lo estoy pasando. Y ese valor, ¿dónde se guarda? En texto. Y entonces a continuación se escribe. ¿Vale? ¿Queréis con la idea? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Muy sencillo. Porque si yo quiero volver a utilizar ese método, ¿yo qué hago? Pongo proyecto alternativas, que es como se llama la clase, punto, método, y ahora si queremos le paso otro valor. Vuelvo a llamar al método. Con lo tanto, me va a escribir, hola, estoy en el método, estoy en main, y después me escribirá, vuelvo a llamar al método. Entonces, como veis, el método se ha escrito una vez, ¿lo veis? El método se ha escrito una vez, solo una vez, pero yo lo estoy empleando dos veces. Primera vez, segunda vez. Esa es la ventaja que tiene el estructurar la información en forma de método, que lo escribo una vez y lo invoco las veces que me haga. He dicho antes que, no sé si lo he comentado, creo que no, que para llamar al método no hace falta, no es obligatorio poner el nombre de la clase, no hace falta, lo puedo poner directamente. Lo puedo poner directamente, ya funciona exactamente igual. ¿De acuerdo? Porque como estoy dentro de la clase, lo conoce. Ya lo veremos a partir de ahora. Entonces lo podéis poner clase.método o directamente en método. No pasa nada. Vale, vamos a suponer que nosotros quisiéramos que esto se imprimiera 10 veces. ¿Yo qué haría? Pondría un for y aquí dentro metería esto, ¿no? Si queremos que lo haga 10 veces, ¿vale? Cuando yo lo ejecute, me lo va a imprimir 10 veces con el primer texto, ¿lo veis? 10 veces con el primer texto, después me va a decir estoy en el main y después me va a imprimir otras 10 veces con un texto diferente. ¿Se ve la utilidad que tiene esto? El estructurar con un método, ¿vale? Bueno, ¿cuántos parámetros se le pueden proporcionar a un método? Ninguno, uno o todos los que queramos. Vamos a suponer que el número de veces que queremos que se imprima es n. ¿Yo qué tendría que hacer aquí? Pasarle un segundo parámetro. Le paso el texto, que es una cadena, y le paso la n, que es un entero. Es decir, le paso lo que quiero que se imprima y las veces que quiero que se imprima. Claro, ahora me da un error aquí. ¿Por qué me da un error? Pensad un poco. Aquí, ¿por qué me da error? Porque, ¿qué? Le estoy pasando en la llamada cuántos parámetros. Uno no. ¿Y cuántos necesita? Dos. Por lo tanto, esto así no funciona. Le tendré que decir, esto me lo vas a imprimir 10 veces. Con lo cual ya no me da error. Y aquí abajo exactamente igual. Me vuelvo a decir que me estoy equivocando en el formato porque necesita dos parámetros y le estoy pasando uno. Por aquí le voy a decir que lo imprima 5 veces. Entonces, si os fijáis, que tengo que pasar tantos parámetros como tiene el método y además en el mismo orden. No puedo pasarle primero el número y después el texto. No, porque el primero es un texto, que es una cadena, y el segundo es un número, que es una entero. Lo ejecute, me va a escribir 5 veces, perdón, 10 veces estoy en el método, después me va a escribir estoy en el main y después me va a escribir 5 veces vuelvo a llamar al método. Entonces, ¿se entiende lo que es un método? Es una forma de reunir código con un nombre al cual se le pueden pasar o no parámetros. ¿Cuántos? Los que queramos. No hay ningún problema. ¿Vale? Eso sí, en el mismo orden. Si yo pusiera esto, me daría un error. Porque fijaos que estoy pasando un número y después una cadena. Y aquí dice que es al revés, primero una cadena y después un número. Así que cuidado con eso. ¿Vale? Hasta aquí llegamos. Uno. O sea, yo puedo hacer esto. No pasa nada. Pero en la llamada lo tengo que cambiar. O sea, ahora mismo, si te das cuenta, aquí no hay ninguna. Pero aquí sí. ¿Por qué? Porque ahora aquí hay que pasar de primero.
el número y después la cadena. Es decir, el orden tiene que ser el mismo. ¿De acuerdo? No hay una regla que diga primero va la cadena y después tú ponlo como tú quieras. No hay ningún problema. Pero el formato que utilices lo tienes que utilizar igual. Tanto en la declaración del método como en el uso del método. ¿Vale? Os quedáis con la idea de lo que es un método, ¿no? Vale. Vamos a seguir con los ejemplos que aparecen aquí. Entonces vamos a suponer que nosotros quisiéramos crearnos un método que me calculase la longitud de una circunferencia a partir del radio. ¿Cómo haría yo eso? Pues está aquí hecho, viene todo explicado, ¿de acuerdo? Pero lo voy a hacer. ¿Yo qué haría? Me crearía un método. El método es público, es estático. Y ahora viene lo interesante. Yo quiero que haga un cálculo el método. Por lo tanto, el método tengo dos posibilidades. La primera es que me imprima el resultado y la segunda es que me lo devuelva. Voy a decirle en primer lugar que me lo imprima y que no me devuelva nada. Por lo tanto, yo pondré aquí un bot. ¿De acuerdo? Bien, el método aquí se llama longitud de círculo. Pues longitud. Longitud de círculo. Vale. ¿Va a recibir parámetros ese método? Pues lo normal es que reciba algún valor que necesite para hacer el cálculo. ¿Cómo se calcula la longitud de una circunferencia? Pues a partir del radio, ¿no? Pues, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que hacer un cálculo que me permita obtener el resultado que está buscando el usuario cuando llama al método. Por lo tanto, yo quiero calcular la longitud. Pues yo declaro una variable que se llama longi, como nos dé la gana, y pongo que longi es igual a 2 por pi por r. Recordar que puedo utilizar la constante pi, que ya está declarada en la clase más, etcétera. ¿Vale? Le pondría aquí longitud, dos puntos, log. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Me he creado un método que se llama longitud de círculo que acepta un único parámetro, que es el radio, porque en principio no necesito más, que me calcula la longitud conforme a la fórmula que todos conocemos y que no me devuelve nada. Es un void, ¿de acuerdo? Y me imprime el resultado, ¿vale? Bien. Cuando yo ejecute esto si me permitís lo pongo entre comentarios, cuando yo ejecute esto, si os fijáis, yo tengo el método longitud y el método main. El punto inicial de ejecución siempre es el main. Pues cuando yo ejecuto, va a ejecutar esta línea que hay aquí. Pero claro, no va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy invocando en ningún momento, fijaos que no ocurre nada, porque en ningún momento aquí en el main yo estoy creando un objeto de la clase carne, lo estoy creando, pero yo no estoy llamando a ese método. Yo no lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que yo no invoque al método, el método lo que hay dentro no importa, no tiene repercusión en la ejecución. ¿Cómo llamaríamos a ese método? Decidme, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué podríamos aquí? Hay dos posibilidades. La primera es poner el nombre de la clase, punto, y la segunda es ponerlo directamente, ¿no? Podemos hacerlo como queramos. Longitud, círculo, y le puedo pasar el valor 5 directamente. Entonces, cuando yo llame a ese método, va a coger la variable r y le va a asignar el valor 5 y a partir de ahí va a hacer todo el cálculo y me va a imprimir el resultado. ¿De acuerdo? Lo ejecuto. ¿Os fijáis? Me ha impreso el resultado, lo que sea. Lo he hecho desde aquí, ¿de acuerdo? Bien. ¿Esa es la manera correcta de hacer este ejemplo en concreto? No. ¿Por qué? Verás, cuando yo pongo más punto, aquí si os fijáis se me despliegan todas las funciones matemáticas que en principio me proporcionan Java. Entonces, fijaos que hay funciones que... Ay, entonces, hay funciones que aceptan un único parámetro, ¿lo veis? Acepta uno, de tipo double, de tipo float, de tipo int, de tipo non. Hay otros que aceptan dos. Fijaos que aquí hay primer parámetro x de tipo int, segundo parámetro y de tipo y, ¿de acuerdo? Hay otros que aceptan tres, ¿vale? Depende del método, ¿vale? Pero todos, si os fijáis, todos devuelven algo, ¿veis? Lo que aparece en la columna aquí, lo que aparece en la columna derecha, aquí. Lo que aparece aquí en esta columna es el valor que devuelve. ¿Veis algún void por aquí en algún sitio a la derecha? ¿Lo veis? ¿Hay alguno por ahí? No. ¿Por qué no hay ninguno por ahí? Porque lo normal es que un método devuelva un valor. No es obligatorio, ¿de acuerdo? Pero lo normal es que lo devuelva.
Entonces, moraleja, este método que yo he hecho, pues sí, está bien, pero no debería hacerlo así. En lugar de imprimir el valor resultado, yo debería devolver el valor resultado aquí, al punto desde el cual se llamó. Y esto no es nada nuevo, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Fijaos que aquí, con el SQRT, yo invoco al método, le paso un parámetro y esto me devuelve un valor y yo lo guardo en una variable. Eso es lo que yo debería hacer. Por lo tanto, yo debería conseguir hacer algo por el estilo. Aquí crearme una variable que se llamara longitud y conseguir que en longitud se guardara el resultado, longitud, se guardara el resultado de llamar a ese método que he creado pasándole un valor, en este caso un 100, ¿vale? Pero no, un segundo voy a cerrar la ventana, si no... Vale, entonces, ¿qué problema hay aquí? Pues está ocurriendo lo siguiente. Yo estoy diciéndole al código que esto me devuelve un valor de tipo real, pero aquí no devuelve nada. Entonces está claro que el void ahí no hay que ponerlo. Es decir, eso, tal y como para conseguir lo que yo pretendo, no puedo colocar un void. ¿Qué tipo de valor me va a calcular el método? Pensar un poco. Me va a calcular un valor de qué tipo. Doble, ¿no? Por lo tanto, ¿yo qué pondré aquí? Doble. Pero ahora tenemos otro problema. Y es que yo estoy diciendo que ese método que se llama longitud del círculo acepta un parámetro de entrada de tipo real y me devuelve, a través de un cálculo, un resultado. Pero yo aquí en ningún momento estoy devolviendo nada. Estoy imprimiendo algo, que no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, esto lo pongo entre comentarios. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que aquí tengo que decirle de alguna manera que el método devuelva algo. ¿Cómo se lo decimos? Con una instrucción que se llama return. Entonces, en el return le voy a decir que me devuelva la variable que contiene el resultado del cálculo. Pongo separada para que se vea. Ahora sí que funciona. ¿Por qué? Porque estoy llamando, igual que hacía con el math sqrt, exactamente igual, estoy llamando al método, le estoy pasando un parámetro, me está devolviendo un valor y lo estoy guardando aquí. Y ahora yo sí que puedo aquí decir solve la longitud de la circunferencia es, y pongo, ahora sí, porque el valor que ha calculado me lo está devolviendo. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Y esto es una forma adecuada, porque el cálculo yo lo estoy recuperando en el mail y a partir de ahí puedo hacer, ¿lo veis? Que me lo ha calculado, aquí no lo he impreso. La longitud de la circunferencia es tal. Esta es la manera correcta de llamar a los métodos. No es que sea obligatorio que los métodos devuelvan algo, pero lo natural es que te devuelva el cálculo, digamos, resultado de la invocación de tu hecho. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que yo tengo escrito esto una vez, pero lo puedo llamar las veces que a mí me dé la gana. Ahora vamos a hacer el cálculo con otra, lo copio y lo pego. Otro V, le voy a decir, ahora lo calculas con 10. Pues nada, cuando yo ejecute, pongo aquí una línea de separación, me va a hacer el cálculo con el valor 5, me va a hacer el cálculo con el valor 10. ¿Veis? Con el 5 y con el 10. Por lo tanto, yo tengo escrito el método una vez y lo invoco las veces que a mí me haga falta. ¿Vale? Entonces, este ejercicio, perdón, este ejemplo, pues aquí se ve lo que estoy comentando. Declaramos una variable, aquí viene la explicación. Hacemos el cálculo y devolvemos el cálculo. ¿Vale? Bien, este es parecido al anterior, pero es como en el caso, como hemos visto, yo no estoy devolviendo nada. Lo he visto que lo arreglen. Llevar cuidado cuando copiéis y peguéis porque vale. Me he creado otro método que se llama área de círculo. Aquí. Que hacemos una cosa parecida. Le paso el radio y me calcula la superficie del círculo. Pero no me la está devolviendo. O sea, yo le paso el radio, me hace cálculo según la fórmula y después le digo que me la imprimo. ¿Esa es la manera adecuada de hacerlo? Pues yo no lo haría así. ¿Vale? Yo lo que haría,
Y si me permitís, añado otro. Vale, aquí. Vamos a llamar área círculo, south, área de círculo, área, área de círculo, valor 20%. Círculo. Vale. Entonces, cuando yo ejecute esto, bueno, esto si parece bien, lo pongo entre comentarios, como se mezclan las cosas. Vale. Cuando yo invoque, pues voy a llamar al método y el método que va a hacer, pues nada, me va a hacer el cálculo y me lo va a imprimir. ¿Lo veis? Que me ha hecho la impresión. ¿Esta es la manera adecuada? No. ¿Qué es lo que yo haría? Como ese método hace un cálculo, lo natural es que me lo devuelva. Entonces, ¿yo qué pondría? Aquí un double, aquí un return con la variable que contiene el resultado. Y yo, esta invocación de aquí, esa impresión, mejor dicho, yo la haría aquí. Diría, superficie del cálculo es, perdón, la superficie del círculo es eso. Llamaría, puedo crear una variable para eso, ¿de acuerdo? Pero lo puedo poner directamente también. Llamo al método y le paso el parámetro, ¿de acuerdo? En este caso el valor 20, pues lo que le daba antes, evidentemente es el mismo resultado. ¿Sabéis? Funciona exactamente igual. Entonces, moraleja, la manera correcta de crear métodos es, no es obligatorio, pero lo normal es que el método devuelva algo. ¿De acuerdo? Puede aceptar o no parámetros. ¿Cuántos? 0, 1, 2, 500, los que queramos. Los parámetros tienen que ser tanto en la declaración del método, esta parte de aquí, como en la invocación, tienen que seguir el mismo orden y del mismo tipo, ¿de acuerdo? Eso que quede. Vale, perfectamente. ¿Dónde quieres que lo introduzcamos? ¿Aquí en el main o dónde? O en el... Pues nada, leemos aquí el dato. Vale, vamos a hacerlo. Este 20 lo vamos a ver por teclado, ¿de acuerdo? Yo me creo una variable n. Y aquí declaro la variable n. ¿Y yo qué haría? Le diría, pediría el dato por teclado, introduzca radio. Sí. Igual que lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿eh? Exactamente igual. Yo diría n igual a teclado.next int y ya está. ¿De acuerdo? Cuando yo lo ejecute, ya no es 20, es el dato que yo le pido. Me pide el dato 100. Ese valor 100 que yo le pido por teclado se le pasa como parámetro al método en R, se guarda en R, se utiliza para hacer el cálculo y se devuelve el resultado. Y el resultado, si os fijáis, no se está guardando una variable, sino que directamente se imprime, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Que aquí no lo está imprimiendo directamente. Podría guardarlo en una variable, no pasa nada, ¿vale? Si queréis luego una variable. Doble área, aquí pondría área igual a la llamada a punto y coma, y aquí un poquito separado, que sea mejor. Esto yo lo metería aquí. Debéis agrupar las variables siempre. Listo. ¿Vale? Funcionan exactamente igual. Hace lo mismo, exactamente. Le paso el valor 20 por lo que. Ahí. ¿Queda claro la utilidad que tienen los métodos? Bueno, aquí os pongo otro ejemplo más de cómo se calcularía el área de un rectángulo a partir de los dos lados, en fin. Bueno, y aquí viene el ejemplo, cómo utilizaríamos bueno, lo que he hecho viene aquí explicado, ¿de acuerdo? Y aquí el propio programa, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces, moraleja. De aquí en adelante, ¿cómo? No, no, no da igual, no. No. Vamos a ver.
Este mismo método, mira, aquí. Yo no pongo el resultado, pongo un void, ¿no? ¿Vale? O sea, esto me imprime el resultado. Cuando yo llame a este método, así tal y como está, me va a leer el dato por teclado, va a llamar al método, pasándole el valor, ¿lo ves? Va a hacer el cálculo y me lo va a imprimir, pero no me lo devuelve. Es lo que quiero que entendáis. Es decir, sale en la pantalla, pero yo no puedo trabajar ese valor. Le doy el valor, perdón, le doy aquí el valor 20, me hace el cálculo, es ese valor de ahí, me lo está imprimiendo. Perdón, lo he puesto al revés. Voy a hacerlo otra vez porque si no. Ahí. Vuelvo a soltar. Me pide el dato por teclado. El 20. ¿Vale? Y me hace un cálculo. Pero ese cálculo me lo está imprimiendo. Ese valor de aquí lo está imprimiendo aquí. Pero yo en el main no lo recupero en ningún sitio. Porque yo llamo al método. Pero ese valor no lo puedo utilizar. Entonces, lo que yo digo es que si yo quiero que ese valor se pueda utilizar en el main, no puede imprimirse como tal. Se debe devolver. Pues para devolverse tengo que decirle qué tipo de dato va a devolver. ¿Cómo lo devuelvo? En lugar de imprimirlo, aquí, en lugar de imprimirlo aquí, yo lo devuelvo con un reto. ¿Y dónde se devuelve? Al main, al método que lo llamó. Entonces, yo aquí tengo una variable que se llama área y le digo, me vas a dejar en área lo que me devuelve ese método. Y luego ya lo imprimo. Aquí le digo, vale. Pero yo, claro, lo estoy guardando, efectivamente, lo estoy guardando en una variable en el main y ya la puedo utilizar para siempre. Mientras que en el caso anterior lo imprimía y ya está, pero no tenía el valor como tal. Entonces, si os habéis claro. O sea, yo llamo al método de las dos maneras, pero en uno, el método cuando regresa al main me devuelve el valor y en el otro caso no me lo devuelve. Me lo he impreso, pero yo no lo puedo trabajar. Es lo que quiero que veáis. ¿Vale? Entonces, cuando veáis un void, significa que no devuelve nada. Cuando veáis un int, un double, un float, cualquier cosa, significa que está devolviendo un valor. ¿Vale? Entonces, moraleja, la inmensa mayoría de los métodos devuelven valores. No tienen por qué, pero lo normal es que devuelvan valores. ¿Vale? Entonces, esto sería, miraos el ejemplo del 4.7, sería cómo funcionarían los métodos estáticos. De aquí en adelante, todo hay que organizarlo en forma de métodos estáticos. Es decir, que esto que hemos hecho hasta ahora de tener aquí en el main comentarios para diferentes partes del código, se acabó. Nosotros lo que tendremos es un método, otro método, tantos como necesitemos. Lo vamos a escribir una vez y lo vamos a llamar tantas veces como queramos. Pero es que además, este método que yo acabo de hacer aquí imaginar que en otro proyecto me hiciera falta, pues yo desde otro proyecto podría hacer uso de ese código. No tendría por qué volverlo a escribir de nuevo. Si lo escribo una vez y lo utilizo las veces que me hace falta. Ese es el principio básico en el mundo de la programación, la reutilización del código. ¿De acuerdo? Entonces tenéis pendiente una tarea para entregar que tenéis hasta el domingo, ¿de acuerdo? Este de aquí, ¿vale? Entonces, son una serie de ejercicios que tenéis que hacer, hay unos cuantos, 8 o 10 ejercicios, no sé cuántos son. Vale, me lo quiero abrir. Estos ejercicios. Pues bien, ¿qué es lo que podéis hacer? Me podéis mandar cada ejercicio como un proyecto diferente, pero también podéis hacer una cosa. Podéis coger y dentro del mismo proyecto crearos un método para cada ejercicio y después desde el main, a través de un menú, que es lo que vamos a ver a continuación, llamar a cada método que se corresponde con cada ejercicio para utilizar, para comprobar que eso funciona. ¿De acuerdo? No lo pido expresamente, pero bueno, también lo podéis hacer así. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y así os entrenáis con la parte de los métodos, porque de aquí en adelante todos son métodos. Todo, absolutamente todo. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver cómo podríamos crearnos.
Bueno, aquí también tenéis un vídeo que explica cómo son los métodos estáticos, ¿de acuerdo? O sea, al margen de lo que estoy explicando, aquí también lo podéis ver. Vale. Vamos a ver el ejemplo 4.6, que es cómo podemos crear un menú en, un menú pues, para, digamos, para estructurar una aplicación. Pues, claro, estamos acostumbrados a los menús en el móvil, en las aplicaciones, en la televisión, en todo, todos son menús, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un menú, pero un menú en modo texto, ¿de acuerdo? No va a ser un menú gráfico con botones, listas, no, eso ya llegaremos al final del curso. De momento nos conformamos con que, digamos, eligiendo diferentes opciones a través del teclado, pues yo pueda moverme por diferentes digamos, posibilidades dentro de la aplicación, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, un PDF. Llevar cuidado cuando copiéis el código del PDF, aquí, cuando copiéis este código, llevar cuidado porque las comillas, ya sabéis que os las pone inclinadas, no son las mismas. Aquí si os fijáis en una línea que está vaciando, ¿lo veis? Entonces, esto en modo texto, pues no pasa nada, pero cuando te lo llevas al NetBeans, te da errores, ¿de acuerdo? Entonces, llevar cuidado con esto. Yo ya lo tengo hecho el menú. O sea, esto que hay aquí, yo ya lo he copiado, ¿vale? Lo tengo por aquí. Creo que es esta aplicación. A ver. No, no es esta, pero bueno, la copio. Vamos a ver. Pero si parece bien, esto lo comento. Yo entiendo que esto no lo vais a coger la primera. Esto necesita un poco de tiempo, pero bueno, de aquí en adelante vais a hacer todo, lo vais a estructurar en forma de menú. Entonces me lo voy a copiar porque yo lo tengo aquí hecho. Todo esto lo copio. Aquí los comentarios. Vale. Vamos a ver el título que se pondría para acá. Vale. Entonces, esto que copiarlo de otra aplicación es exactamente lo mismo que aparece aquí. Esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ejecutar esto, a ver qué pasa. Yo ejecuto y yo, porque si os fijáis, aquí me aparece un texto que me dice menú de opciones. 1. Calcular longitud de circunferencia. 2. Calcular superficie de circunferencia. 3. Salir. Y me está pidiendo una opción. Vamos a suponer que yo quiero calcular la longitud de la circunferencia. Elijo 1. ¿Qué ocurre? Que al elegir 1 va a saltar a una opción que me va a permitir hacer ese cálculo. Y entonces ese cálculo me dice, introduzca el radio, 5. Pulso intro, hace el cálculo, me lo muestra. Fijaos que me ha mostrado que la longitud es tanto. Y a continuación, ¿qué ocurre? Que vuelve a aparecer el menú de nuevo, ¿lo veis? Que vuelve a salir. Vale, ahora quiero calcular la superficie. Elijo la opción 2. 2. Introduzca el radio, 50. Pulso intro, me hace el cálculo, me calcula eh, la superficie de la circunferencia del 50 y a continuación, como ya he acabado, me vuelve a aparecer otra vez el menú. ¿Lo veis o no? ¿De acuerdo? Eso es un menú. Ahora vamos a suponer que pongo la opción 5. Resulta que la opción 5 no está, no es ni la 1, ni la 2, ni la 3. ¿Qué va a ocurrir? Porque me va a dar un mensaje indicándome que me he equivocado, que no he pulsado lo que debía, y a continuación, ¿qué ocurre? Que me vuelve a aparecer el menú de nuevo. Y ahora, si yo quiero salir, pues simplemente elijo la opción 3 y el programa finaliza. Eso es un menú. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo de manera visual, pues, con botones, con listas, tal, no sé qué. Pero es lo mismo, exactamente. Entonces, ¿cómo se crea un menú? Pues yo doy aquí en el PDF, tenéis un menú ya para siempre, hasta final de curso. Podéis utilizar este mismo código que yo os proporciono para que las aplicaciones que haya que crear, digamos, organizar la información en forma de menú, pues ya lo tenéis hecho, no tenéis que preocupar, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues lo vamos a ver. Aquí tenemos lo siguiente. Declaramos una variable que se llama opción. Opción va a contener un valor numérico 1 para la primera opción, 2 para la segunda, 3 para la tercera, puntos suspensivos. Y luego declarar aquí pues, una serie de variables que me van a hacer falta en función de las opciones que yo elija. Esto es un do while, ¿no? ¿Lo veis? ¿Qué hacía el do while? Decidme. ¿Qué es un do while? Efectivamente, una instrucción repetitiva que me permite que el contenido que hay aquí dentro se ejecute como mínimo una vez. Es decir, esto que hay aquí dentro, lo que hay dentro del código, dentro del do while, esto de aquí, esto
una vez como mínimo se va a ejecutar. ¿Por qué? ¿Por qué he elegido el do while? Porque está claro que si yo quiero un menú, por lo menos una vez lo tendré que ver, ¿de acuerdo? Bien, al principio que tengo, pues textos que me dicen las diferentes opciones. ¿Qué tengo que hacer? Hay que leer por teclado, por eso me pide introduzca la opción. Y yo leo la opción, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, y aquí si os fijáis me dice, cuando la opción sea distinto de 3, te metes aquí dentro. ¿Por qué pongo eso? Porque con la opción 3, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con la opción 3? Salir. Por lo tanto, yo le voy a decir que esté dando vueltas en el bucle mientras que ¿qué? Mientras que la opción sea como distinto de 3, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Se entiende la idea, no? ¿Vale? Bien. Y ahora, cuando la opción no sea 3, es porque es o un uno o un 2 o cualquier otra cosa. Entonces, cuando sea un uno, ¿qué hay que hacer? El cálculo de la longitud de la circunferencia. Cuando sea un 2, ¿qué hay que hacer? El cálculo del área de la circunferencia. Y cuando no sea ni un 1 ni un 2, ¿qué tenemos que hacer? Decirle que se ha equivocado, que puso otra opción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea de cómo se monta un menú? Es muy simple. Con case, ¿de acuerdo? Switch, opción para indicar que busque el valor de la opción que case con qué, con un uno o con un 2 o por defecto, esto ya lo estuvimos viendo cómo funcionaba el switch case, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con la opción uno? Pedimos que pedimos el radio y ahora qué estamos haciendo, decidme, llamo a dónde, a un método, efectivamente, el mismo método que yo tengo aquí, ¿lo veis o no? Que ya lo he creado previamente, que me sirve, ¿vale? ¿Lo veis? El dato que yo leo se lo paso al método, el método hace un cálculo, lo devuelve a la variable longitud y aquí lo imprimo. Y luego hago un break, recordar que es para salir del switch, ¿de acuerdo? En el caso de la opción 2 sería exactamente igual, pero en lugar de calcular el área, perdón, la longitud, calculamos el área. ¿Cómo lo hacemos? Leemos el radio, llamamos al método correspondiente, que se haría círculo, que lo hemos hecho anteriormente, le pasamos el parámetro y eso nos devuelve un valor. Y ese valor yo lo recupero bien al main, si os fijáis, lo estoy guardando aquí en esa variable y a partir de ahí hago lo que quiero con esa variable. ¿De acuerdo? Lo normal es pues imprimirlo. ¿Vale? En el caso de que no sea ni un 1 ni un 2, ni por supuesto un 3, porque si no me hubiera entrado, ¿qué hago? Muestro un mensaje indicando que se ha producido un error en la opción y a continuación, ¿qué hace el while? Vuelve arriba, me vuelve a imprimir digamos, las opciones del menú y a continuación me vuelve a pedir que introduzca la siguiente opción. Voy a estar así hasta que pulse la opción 3. ¿De acuerdo? ¿Os quedáis con la idea de cómo se monta un menú? Sí. ¿El qué? El if. Porque vamos a suponer que yo no pongo aquí el 3. Es una condición, ¿de acuerdo? Aquí. Yo no pongo el 3. ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo elija un uno, se mete aquí. Cuando elija un 2, se mete ahí. Pero ¿cuándo salgo yo? No saldría nunca, ¿entiendes? Aquí. No me haría falta realmente. Pongo el uno, me pico un dato, el 20, hacer cálculo, pongo un 3. Sí que va a salir, ¿de acuerdo? Pero me va a mostrar un mensaje que no es el adecuado, ¿de acuerdo? Porque la opción 3 no es la de salir. Perdón, la opción 3 es la de salir. Aquí me está diciendo, está entrando aquí, me está diciendo que he elegido otra opción, ¿entiendes? ¿Vale? Que no pasa nada y con el 3 sale, pero habría una incongruencia en el mensaje, ¿de acuerdo? Lo dejo conforme estaba. Entonces yo os digo, aquí ya tenéis una plantilla que os vale para siempre, para todo siempre, porque en las aplicaciones que hagamos, pues vais a tener que montar un menú seguro. Es decir, en función de la opción que elijamos, pues vamos a saltar a un método o a otro. Siempre hay que utilizar menú. Lo ideal es que fueran de forma gráfica, pues botones, listas, tal, no sé qué. Igual que estáis haciendo en lenguaje de marcas, pues con un HTML y CSS, pues crear, digamos, elementos visuales en la pantalla. Pero nosotros de momento estamos trabajando en WordPress. Cuando llegue final de curso, ya nos meteremos en la parte gráfica
Pero de momento vamos a línea con. Entonces, lo dicho, aquí tenéis el código, llevar cuidado cuando copiéis y peguéis, porque las líneas que van separadas os va a dar errores, en fin, eso ya lo tenéis que arreglar vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues es otro ejemplo que os he subido. Aquí también hay un vídeo explicando cómo se monta eh, un menú. Lo tenéis ahí por si os queréis un poco perdido. Y vamos a ver la última parte que nos queda. Vale. Lo último que quiero que veamos hoy es la generación de números aleatorios. Ha acabado la clase. Ahora deberíamos entrar en digitalización, si os parece bien. Vamos a ir con esto porque la digitalización, ya sabéis que es una asignatura pues, muy teórica, muy poco flexible y es muy rápida, la verdad, las cosas como son. Entonces yo prefiero que sigamos viendo cosas de programación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Vamos a ver otro ejemplo que se ha subido, que es el ejemplo 4.2, que es cómo podemos generar números aleatorios, ¿vale? ¿Listo? Vale. ¿Vale? Aquí viene todo explicado, detalladamente, pero vamos. Esto, si me permitís, lo pongo todo entre comentarios. Lo digo por no crear otro proyecto nuevo. Bueno, me imagino que os habrá pasado cuando estáis probando las aplicaciones, los pequeños programas que vais haciendo, pues es un follón leer por teclado, porque al principio los datos no se usábamos por teclado, se los escribíamos directamente aquí en el propio código, pero después os enseñé a trabajar leyendo por teclado. Pero claro, si tú tienes que leer 10 datos por teclado, pues eso es una paliza, ¿no? Porque tienes que estar cada vez que tengas que probar el programa, tienes que meter los 10 datos por teclado. Se pierde mucho tiempo y es muy farragoso. Entonces, la pregunta es, ¿ahí existe alguna forma de automatizar ese tipo de tareas? Claro. Podríamos, en lugar de leer por teclado, conseguir que esos datos se leyeran pues, de un fichero, de una base de datos. Eso lo haremos al final de curso, ¿vale? Entre otras cosas porque en base de datos tampoco habéis avanzado mucho. Me imagino que estáis viendo pues, un poco la parte teórica, ¿no? El modelo de entidad-relación, ¿no? Digo yo, ¿no? Que estáis viendo en base de datos. Pues, ¿vale? Entonces, de momento no estáis interactuando con una base de datos. Entonces, podríamos hacer que esos datos, en lugar de leerse por teclado, pues se trajeran de un fichero, de internet, una base de datos. Perfectamente. ¿Por qué? Porque se pierde mucho tiempo, sobre todo a la hora de probar los programas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tenemos la posibilidad, ya que no podemos interactuar con una base de datos, con un fichero, es generar esos datos al azar. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo genero yo datos al azar? Pues de manera parecida como si tuviéramos un bombo, una cosa parecida. Imaginar el bombo de la lotería de Navidad, pues es una cosa parecida. Yo tengo un bombo, tengo una serie de bolas, cada bola representa un número dentro de un rango, eso sí que es importante, y yo muevo el bombo y de vez en cuando traigo una bola y esa bola pues me da un valor y ese valor pues lo utilizo. ¿Bueno? Entonces, aquí viene explicado cómo se trabaja con valores al azar en Java. Para hacer uso del azar en Java tenemos que invocar a un método que se llama random. Random es una palabra que en inglés quiere decir al azar, aleatorio, algo así, ¿de acuerdo? Si fijáis, es un método que no acepta ningún parámetro. Voy a hacer un poquito más grande. Aquí. Fijaos que no acepta ningún parámetro. Es un método de la clase math, ¿de acuerdo? Y el valor que devuelve es un valor de qué tipo? Real. Y además comprendido en qué rango? Del 0 al 1. Es decir, que cuando yo genero un número al azar a través del método random, me va a devolver algo por este estilo. Algo que está entre el 0 y el 1. Un detalle. No sé si las matemáticas, si os acordáis de cómo se hacía esto, qué significa esto en matemáticas. Esto es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. ¿Qué significa esto que está cerrado? ¿Alguien lo puede, si lo recuerda como lo que quiere decir? Está incluido y el 1 no. ¿De acuerdo? Es decir, que me va a generar un número al azar decimal, perdón, con decimales entre el valor 0 incluido, pero no va a llegar al 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos creamos aquí el número real, lo llamo azar, y le digo, me vas a dejar en azar un número extraído del bombo más punto random. Si os fijáis, me está diciendo que devuelve que un valor real, ¿de acuerdo? Y además aquí me está diciendo entre 0, pero es menor que 1.
random, y le voy a decir que me imprima. Source, valor al azar. Cuando yo ejecute esto, va a mover el bombo, va a sacar una bola entre el 0 y el 1, por así decirlo, y me va a imprimir el resultado. ¿Os fijáis? 0,9117 decimal. Me da exactamente. ¿Vale? ¿Se entiende lo que es, cómo se genera un número al azar en Java? Es muy sencillo. Vale. ¿Y si en lugar de generar un único número al azar yo quisiera generar 50? ¿Qué haríamos? Decidme. ¿Qué tendría que hacer? El for, ¿de acuerdo? Yo me pongo aquí un for y le voy a decir que me genere 50. Le pongo un 50 y esto de aquí lo meto dentro. Entonces, ¿el qué va a hacer? En cada vuelta del bucle va a generar un número al azar entre 0 y 1 y lo va a imprimir. ¿De acuerdo? Lo ejecuto. ¿Te fijáis? Los ha generado, ¿veis? ¿De acuerdo? Me va generando números al azar. Entre 0 y 1. ¿Vale? Vamos a calcular el valor medio que ha generado al azar. ¿Cómo lo haríamos? Para calcular el valor medio